Hola con todos, el tema de este video es cefalosporinas. Abordaré la clasificación, el espectro de actividad e indicaciones y la farmacología. En este video no cubriré el mecanismo de acción ni los efectos adversos, puesto que esto ya lo hice en el video de penicilinas. Recordemos que las cefalosporinas pertenecen al grupo de los betalactámicos junto con las penicilinas, a las cuales ya les he dedicado un video previamente, que los invito a revisar y dejaré el mismo en la descripción. Algunas generalidades con respecto a las cefalosporinas es que junto con el resto de betalactámicos, y de ahí el nombre de hecho, presentan el anillo de beta-lactam, ya junto con los carbapenémicos, con los monobactámicos, con las penicilinas, todas comparten esta estructura química. Algunas ventajas a mencionar es que presentan una cobertura amplia y bueno, esto va a variar de acuerdo a la generación, son bien toleradas y son fáciles de administrar. Un dato que realmente no tiene implicación en la clínica es que la mayoría de las cefalosporinas derivan de la cefalosporina C, son derivados semisintéticos. Y esa cefalosporina C es un antibiótico natural producido por el hongo Cephalosporium. Es algo similar a lo que ocurre con la penicilina, que es producida naturalmente por el hongo Penicillium. Entonces vamos con la clasificación. La clasificación va a depender de dos cosas, y es de la actividad o espectro de cobertura que tengan las diferentes generaciones con respecto a la cobertura de gram positivos y gram negativos, y adicional a esto, la resistencia la resistencia que tienen las cefalosporinas o cada generación hacia las beta-lactamasas, que son estas enzimas que les confieren resistencia a las bacterias hacia los beta-lactámicos. Y entonces recuerden, las generaciones van a tener sus diferencias de acuerdo a su cobertura y de acuerdo a la resistencia que tengan las beta-lactamasas. Conforme más avanzamos en las generaciones, mayor va a ser la resistencia a las beta-lactamasas. Entonces vamos a tener esta clasificación que es primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación que voy a cubrir minuciosamente a lo largo de este video. Bien, entonces los de primera generación van a tener principalmente cobertura hacia gram positivos. Eso es importante saber. En la segunda generación vamos a tener dos subgrupos, que son el subgrupo A, que se caracteriza por tener una adecuada cobertura para Haemophilus influenzae, mientras que el subgrupo B tiene una buena cobertura para bacteroides, principalmente, para anaerobios en general, pero particularmente para bacteroides especies. En la tercera generación, de igual manera, tenemos dos subgrupos, que son el subgrupo A y B. En el A tenemos las cefalosporinas de tercera generación que tienen actividad pobre contra Pseudomonas aeruginosa, mientras que en el subgrupo B vamos a tener aquellas que son anti-Pseudomonas, o aquella porque es solo una realmente. En la cuarta generación, de igual manera, vamos a tener cobertura contra pseudomonas, pero aquí la diferencia entre estas generaciones es lo que les mencioné antes, la resistencia a las beta-lactamasas. Y por último, las de quinta generación, donde tenemos a la ceftarolina, va a caracterizarse por cubrir a MRSA, al Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Y algunos ejemplos o los más característicos de estas generaciones son, en primera generación está la cefazolina, en la segunda generación está cefuroxima con cobertura para Haemophilus influenzae, cefoxitina y cefotetán para anaerobios, particularmente bacteroides. En tercera generación tenemos como cefalosporina antiseudomonas a la ceftriaxona y como antiseudomonas a la ceftazidima. En cuarta generación el más característico es el cefepime y en quinta generación la ceftarolina. Ya, antes de proceder con la cobertura de cada una de estas generaciones de cefalosporinas, esto de verdad tienen que memorizar durante toda la carrera y durante toda su práctica clínica, porque es muy importante. Entonces, hay dos especies, ya, dos bacterias más bien, que son resistentes intrínsecamente
a las cefalosporinas, a todas las cefalosporinas, aunque voy a mencionar una excepción más adelante. Pero en general, estas dos bacterias son resistentes a las cefalosporinas, por lo tanto, las cefalosporinas no van a estar entre nuestras opciones para el tratamiento de infecciones causadas por estos patógenos. ¿Cuáles son? Está la Listeria monocitógenes, que es un bacilo gram positivo, y los enterococos, que son cocos gram positivos. Entonces, doctores, si es que algún día están en su práctica clínica y les viene su interno o su residente y les dice, doctor, doctor, ya el cultivo arrojó que la pielonefritis del paciente es causada por un enterococo. Pero no se preocupe, doctor, ya iniciamos antibióticos. Y entonces ustedes le preguntan, ¿qué antibióticos han iniciado? Y dice, obviamente, doctor, iniciamos ceftriaxona. Entonces, en ese momento, le van a mandar a la biblioteca a que vuelva a leer. Salió ese chiste, ¿verdad? Esperaba, sonaba más chistoso en mi cabeza realmente, pero bueno. Antes que nada, voy a mencionar primero a los agentes parenterales, es decir, los que mandamos por y vía intramuscular o vía intravenosa, y después voy a mencionar a los agentes que damos por vía oral. Ya, entonces, pues iniciemos con el espectro de actividad de las cefalosporinas de primera generación. Entonces, como les dije, los de primera generación van a cubrir principalmente a patógenos gram positivos. Entonces va a incluir a la mayoría de bacterias gram positivas, incluyendo al Staphylococcus aureus sensible a meticilina, pero no cubre al MRSA, al resistente a meticilina. Tampoco va a cubrir al neumococo resistente a penicilina. Entre los bacilos gram negativos que pueden ser sensibles, no en todos los casos lo son, de ahí la importancia del antibiograma, es la Escherichia coli, Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae. En las patógenos anaerobios cubre a la mayoría, sin embargo, a diferencia de los de segunda generación, no va a cubrir a bacteroides, que es un patógeno importante en infecciones intraabdominales. Algo que es importante mencionar es que aquí los cocos y los cocobacilos gram negativos, como el Haemophilus influenzae, son resistentes a las cefalosporinas de primera generación. Y aquí como exponentes de estos antibióticos está la cefazolina y la cefalotina. Se preguntarán, ¿y dónde está la cefalexina, doctor? Bueno, esa es un agente que damos por vía oral. Entonces, partiendo de esto, partiendo de los patógenos que cubren las cefalosporinas de primera generación, ¿cuáles son las indicaciones? Por ejemplo, en el tratamiento empírico vamos a utilizar o podemos considerar el utilizar estos antibióticos para infecciones intraabdominales de leves a moderados, como por ejemplo una colecistitis aguda adquirida en la comunidad y otras infecciones intraabdominales como una peritonitis, una apendicitis perforada, un absceso apendicular y una diverticulitis. También vamos a considerarlo para profilaxis de endocarditis en pacientes que reciben procedimientos dentales invasivos o igual procedimientos del tracto respiratorio de igual manera invasivos en pacientes que son alérgicos pero con una alergia leve a la penicilina. También prevención de infección tras fracturas abiertas y para profilaxis quirúrgica. Esto seguramente van a escuchar algún día que a un paciente le van a dar cefazolina como profilaxis para infecciones después de una cirugía. De ahí tenemos el tratamiento dirigido al patógeno y en este caso, qué infecciones van a responder a cefazolina o cefalotina, principalmente cefazolina. Basados en el antibiograma, principalmente van a estar infecciones del torrente sanguíneo, es decir, bacteriemias causadas por estafilococos sensibles a meticilina, también endocarditis, osteomielitis, odicitis, peritonitis en pacientes que reciben diálisis peritoneal, en neumonía causada por Staphylococcus aureus sensible a meticilina, en prostatitis bacteriana aguda
artritis séptica con o sin prótesis y en infecciones de piel y tejidos blandos. Esta es una de las indicaciones más frecuentes. Pero recuerden, para estos casos necesitamos del antibiograma. Por eso es tratamiento dirigido al patógeno. Ahora vamos con los agentes de segunda generación. Aquí es importante mencionar que son menos activos contra los estafilococos con respecto a los de primera generación, pero van a tener una mayor actividad contra bacilos gram negativos. Bien, entonces tenemos el subgrupo A, el principal exponente es la cefuroxima, que recordemos va a cubrir a Haemophilus influenzae, pero adicionalmente va a cubrir adecuadamente a Streptococcus pneumoniae sensible a penicilina, a Moraxella catarrhalis, y en este caso también va a cubrir a Enterobacter y a Proteus indol positivo. Aquí es importante mencionar que incluso si es que estas cefalosporinas cubren adecuadamente a Haemophilus influenzae, se va a considerar aún así preferible utilizar una cefalosporina de tercera generación para meningitis causada por Haemophilus influenzae resistente a ampicilina. Una limitación del uso de cefuroxima para infecciones por Enterobacter o Proteus indol positivo es que incluso si es que en el antibiograma nos sale que es sensible a este antibiótico, hay que saber que estas bacterias en particular tienen algo que se llama, o más bien, tienen un proceso en el cual la exposición a un antibiótico puede inducir la producción de beta-lactamasas, en este caso de la LAMP-C, una beta-lactamasa que va a degradar este antibiótico y por lo tanto va a conducir a resistencia y falla terapéutica. Entonces, basado en lo anterior, vamos a considerar el uso de cefuroxima como tratamiento empírico para exacerbación aguda de EPOC, infecciones intraabdominales de leve a moderadas, como por ejemplo una colecistitis aguda adquirida en la comunidad y otras como apendicitis, diverticulitis y absceso intraabdominal. También para neumonía adquirida en la comunidad, aunque realmente lo que se suele preferir en estos casos va a ser ceftriaxona, para el paciente hospitalizado particularmente, y para profilaxis quirúrgica, particularmente en pacientes con cirugía cardíaca o cirugía de cabeza y cuello, pero aquí no es la primera línea de manejo. Y después tenemos en el tratamiento dirigido todas estas indicaciones: infección por mordedura animal o humana, enfermedad de Lyme, infección odontogénica de tejidos blandos piogénica, otitis media aguda, faringitis estreptocócica por estreptococo piógenes e infección del tracto urinario, particularmente cistitis aguda no complicada. Después tenemos el subgrupo B, en donde está la cefoxitina y el cefotetán. Aquí, recuerden, va a tener una cobertura similar al subgrupo A diferencia de que este no va a cubrir adecuadamente a Haemophilus influenzae y va a tener una actividad limitada contra Enterobacter y Proteus indol positivo. Aquí lo que deben saber es que va a tener una buena cobertura para bacteroides, para las especies de bacteroides. Entonces, va a ser un tratamiento adecuado para profilaxis y tratamiento de infecciones abdominales y pélvicas. Ahora pasemos con las cefalosporinas de tercera generación y aquí algunas generalidades en cuanto a estos antibióticos, tanto de los antiseudomonas como los no antiseudomonas, es que van a tener una estabilidad considerable a las beta-lactamasas de bacilos gram negativos, en mayor medida con respecto a los de segunda generación y las de tercera generación. Entonces, en su cobertura principalmente vamos a tener a enterobacterias como E. coli, Proteus mirabilis, Proteus indol positivo, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Serratia marcenses y Citrobacter freundi. En los
cocos y cocobacilos gram negativos, vamos a encontrar que estos antibióticos cubren a Neisseria, tanto al meningococo como al gonococo, y a Haemophilus influenzae. Y en gram positivos, mencionar que la cefotaxima y la ceftriaxona son activos contra neumococo con susceptibilidad intermedia a la penicilina. Entonces van a ser una buena opción para neumonía adquirida en la comunidad. Bien, ahora en cuanto a los de tercera generación, no antiseudomonas, tenemos a cefotaxima y a la ceftriaxona. De la cefotaxima mencionar que tiene una vida media de 1 hora, aunque su metabolito, después del metabolismo hepático, el- la molécula producida es igualmente activa con respecto a la cefotaxima y esta tiene una vida media un poco más larga, que es de 1,7 horas y requiere una dosis cada 6 horas. Por su parte, la ceftriaxona es de las cefalosporinas con mayor vida media, tiene una vida media de 6,4 horas, por lo tanto se requiere una dosis cada 12 y por lo general cada 24 horas. Indicaciones particulares de la ceftriaxona son el gonococo resistente a penicilina, enfermedad de Lyme con compromiso meningio o articular, Haemophilus influenzae resistente a ampicilina y meningitis en niños. Algo que es importante mencionar en cuanto a la ceftriaxona es que un efecto adverso importante a considerar es que tiende a cristalizarse. No es en todos los casos, es realmente algo un poco raro, realmente, pero tiende a cristalizarse a nivel de la bilis y puede conducir a la formación de barro biliar debidos a cristales de ceftriaxona. Es decir, aquí vamos a tener una pseudolitiasis. Y bien, aquí, o sea, realmente la ceftriaxona es uno de los antibióticos más utilizados en la práctica clínica. Podemos ver todas las indicaciones que tiene, van desde infecciones respiratorias hasta hasta bacteriemias, hasta meningitis. Tenemos muchas indicaciones para la ceftriaxona en particular, que los invito a guardar eh, por si algún día lo necesitan. Bien, después tenemos a la ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera generación que es antiseudomonas. Es efectiva para patógenos resistentes a piperacilina, tazobactam, o si el paciente es alérgico a las penicilinas. También va a ser efectiva para meningitis causada por Pseudomonas aeruginosa. Mencionar que tiene actividad pobre contra gram positivos. Es estable a beta-lactamasas expresadas a partir de plásmidos. Recuerden, estos plásmidos son este material genético extracromosomal fuera de los cromosomas, en donde suelen codificarse genes, donde están codificados genes de resistencia, que por ejemplo permiten la expresión, la síntesis de beta-lactamasas. Algo a mencionar es que en pacientes que tienen una infección seria y se desconoce la susceptibilidad y se sospecha una infección por pseudomonas, aquí se requiere inicialmente combinarla con un aminoglucósido, por ejemplo, una micacina o una gentamicina, hasta obtener el antibiograma. Después tenemos a las cefalosporinas de cuarta generación y aquí tenemos uno principalmente, que es el que más se utiliza y es el cefepime. Mencionar que tiene una mejor penetrancia por membrana externa y menor afinidad a beta-lactamasas de bacilos gram negativos con respecto a las cefalosporinas de tercera generación. Como les digo, cada vez a medida que vamos avanzando en generación, va disminuyendo la sensibilidad a las beta-lactamasas. Tiene una actividad similar contra el neumococo y el estafilococo aureus sensible a meticilina con respecto a la ceftriaxona, tiene cobertura para enterobacterias, Neisseria y Haemophilus influenzae. Es efectivo contra patógenos productores de beta-lactamasa AMP-C y mencionar que tiene una buena cobertura para Pseudomonas aeruginosa.
Pero de igual manera, al igual que con la ceftazidima, se requiere combinar inicialmente hasta obtener la susceptibilidad con aminoglucósidos, como gentamicina o amicacina. Algo a mencionar es que el Acinetobacter baumannii presenta resistencia intrínseca bueno, no es intrínseca, pero debido a los múltiples mecanismos de resistencia que tiene esta bacteria, se ha vuelto resistente al cefepime. Algo a mencionar es que este antibiótico, debido a su amplio espectro, puede dar lugar a sobreinfección, es decir, barre toda la flora eh, intestinal y esto puede conducir a una sobreinfección por enterococos, recordemos que son resistentes a los cefalosporinas, y también a una sobreinfección por cándida, que bueno, es un hongo, entonces no va a responder a estos antibióticos. También se ha visto que tiene riesgo de convulsiones, particularmente en pacientes con falla renal, a los cuales no se les ha ajustado la dosis de cefepime y suele dar lugar a un estatus epiléptico no convulsivo. En la quinta generación tenemos a la ceftarolina. Y aquí algo muy puntual a mencionarles. Ceftarolina es igual a MERSA. Bien, puede considerarse en una infección por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces, ¿por qué se da ceftarolina para un MERSA que se supone que tiene resistencia a los beta-lactámicos? Es debido a que este antibiótico va a tener una mayor afinidad con respecto al resto de beta-lactámicos hacia la proteína de unión a penicilina 2A o el PBP2A, el cual es una proteína que les confiere resistencia a tanto el MERSA como el VISA, que es el Staphylococcus aureus, con sensibilidad intermedia a vancomicina. Entonces, este antibiótico puede unirse y puede generar inhibición de esta enzima. Bien. Después, mencionar que cubre a neumococo resistente a penicilina o resistente a ceftriaxona, pero no es activo contra enterococos, no activo contra enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido y no es activo contra Pseudomonas, Acinetobacter o Bacillus fragilis. Es decir, entonces principalmente va a cubrir a gram positivos, al igual que las cefalosporinas de primera generación. Pero en este caso, aquí sí va a haber una cobertura para MERSA. Algo a mencionar es que hay dos eh, ensayos aleatorizados en los cuales se encontró que la ceftarolina es no inferior, es decir, es igual de eficaz a vancomicina más aztreonam para infecciones de la piel y tejidos blandos complicadas debido a Staphylococcus aureus resistente a meticilina. También otro ensayo aleatorizado encontró que la ceftarolina es no inferior a ceftriaxona para neumonía comunitaria, aunque realmente la ceftriaxona es la que más se va a utilizar, la que se sigue utilizando más bien. Igual en la quinta generación tenemos al ceftobiprol, aunque en este caso mencionar que adicional a la cobertura de MERSA, el ceftobiprol sí va a cubrir a enterobacterias. Tiene una actividad similar a ceftazidima o cefepime contra las enterobacterias. Entonces aquí vamos a tener cobertura de MERSA, de Streptococcus neumonía resistente a penicilina, que es el SRE, penicilina, ¿sí? Y va a tener cobertura contra bacilos gram negativos. Y aquí es la única excepción que existe en las cefalosporinas con respecto a los enterococos. Se ha visto, no hay ensayos aleatorizados, pero se ha visto que hay la posibilidad de que el ceftobiprol cubra a enterococos. Es el único. Por último, tenemos al cefiderocol, el cual no está clasificado dentro de alguna de las generaciones que les mencioné. Esto se da principalmente porque tiene un mecanismo que lo hace muy particular en relación al resto de cefalosporinas. He visto bibliografía que lo incluye dentro de las cefalosporinas de cuarta generación, pero bueno, algo a mencionar importantísimo del cefiderocol es que es considerado como una cefalosporina siderófora.
y el mecanismo de acción que tiene para ingresar a las a- para atravesar la membrana externa de los bacilos gram negativos es lo que lo distingue del resto de cefalosporinas y lo cual hace que no se encasille en alguna de las generaciones que les mencioné previamente. Y es que tiene este mecanismo de caballo de Troya. Entonces, ¿en qué consiste? Tenemos a nuestro cefiderocol que se va a unir al hierro en su estado ferroso. Y una vez unido al hierro en su estado ferroso, recordemos que las bacterias necesitan hierro para poder proliferar. Y adicionalmente, las bacterias que son sensibles a los beta-lactámicos presentan unas estructuras llamadas porinas, a través de las cuales los beta-lactámicos ingresan al interior de la célula. Pero conforme han sido expuestas a los beta-lactámicos, algunas han desarrollado mutaciones que han conducido a una disminución en la expresión de estas porinas, lo cual hace que sean resistentes a los beta-lactámicos. Entonces aquí es donde entra en juego el cefiderocol, que a través de su unión al hierro se va a unir a unos receptores que se conocen como receptores de sideróforos. Sidero es de hierro. Y una vez que se une a este receptor sideróforo, va a ingresar porque la bacteria piensa que solo está metiendo hierro, pero no, realmente es el hierro más el cefiderocol, entonces similar a lo que es el mito del caballo de Troya. Entonces, el cefiderocol va a cubrir a bacilos gram negativos multiresistentes, ya es lo que vamos a dejar, pero para el último como última línea, como de las últimas líneas, cuando no ha respondido al resto de antibióticos. Entonces cubre a bacilos gram negativos con beta-lactamasa de espectro extendido, con patógenos carbapenemasa como los KPC. También cubre a Pseudomonas aeruginosa, a Cinetobacter baumannii, a Stenotrophomonas maltophilia y a Burkholderia cepacia, que son estos muy conocidos por ser patógenos multiresistentes. Va a tener pobre actividad contra gram positivos, esto hay que mencionarlo, y contra anaerobios. Fue aprobado por la FDA para el tratamiento de infecciones de vías urinarias complicadas, también para neumonía adquirida en el hospital o asociada al ventilador, debido a bacilos gram negativos altamente resistentes cuando se han acabado las otras opciones, cuando ya no hay muchas alternativas. Y es posible que tenga eficacia para bacteriemia y sepsis. Una vez concluido con los agentes parenterales, vamos con los agentes orales. En los agentes orales vamos a tener solo hasta la tercera generación. Tenemos primera, segunda y tercera generación. En la primera generación tenemos al cefadroxil y a la cefalexina, muy utilizada. Estos van a tener un espectro similar a las formas parenterales, es decir, tiene actividad adecuada contra cocos gram positivos, incluyendo el Staphylococcus aureus sensible a meticilina, pero no son activos contra neumococo resistente a penicilina. En los de segunda generación tenemos al cefaclor, a la cefuroxima, también hay en formulación oral, y al cefprozil. Van a presentar una cobertura similar a las formas parenterales, es decir, van a ser eficaces para otitis media, para sinusitis e infecciones del tracto respiratorio. Y en este caso no son activos contra anaerobios. Ya no son como el subgrupo B de los de segunda generación parenterales. En la tercera generación tenemos al cefixime, a la cefpodoxima, al ceftibuten y al cefdinir. Van a tener una actividad adecuada contra especies de Streptococcus, contra Haemophilus influenzae y Moraxella. Entonces, de igual manera, va a ser útil para el manejo de otitis media, de sinusitis, también de infecciones del tracto respiratorio. Tienen mayor actividad que los agentes de primera y segunda generación contra las enterobacterias, similar a lo que ocurre en los parenterales, y mencionar que cefpodoxima y cefdinir presentan cobertura para Staphylococcus. Sin embargo, presentan
pobre actividad contra Enterobacter, Acinetobacter, Pseudomonas y anaerobios, y el ceftibuten no es activo contra el neumococo. Importante mencionar que presentan una menor actividad en general en los agentes orales para bacilos gram negativos con respecto a las formulaciones parenterales como la ceftriaxona y la cefotaxima. Son recomendados para, como les mencioné, otitis, infecciones del tracto urinario e infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, junto con amoxicilina, clavulanato, cefalosporinas orales de segunda generación y trimetoprim sulfametoxazol. Unos pocos datos relevantes en cuanto a la farmacología, ya casi para terminar, es que, bueno, aquí me salté la A porque recordemos, tenemos los parenterales y los orales. Evidentemente, los orales tienen una buena absorción y por lo tanto son seguros para su administración por vía oral, mientras que los parenterales no tienen una buena biodisponibilidad después de la administración oral. Lo único a mencionar en cuanto a la D, la distribución. Todas las cefalosporinas van a alcanzar niveles terapéuticos en pleura, pericardio, peritoneo, líquido sinovial, orina, bilis, y particularmente en cuanto a la bilis, tiene concentraciones altas o alcanzan concentraciones altas. La cefasolina, por eso es una buena opción para una colecistitis, y la ceftriaxona. También alcanzan concentraciones buenas en la placenta. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, las cefalosporinas de primera y segunda generación van a penetrar pobremente la barrera hematoencefálica, a excepción de la cefuroxima. El resto no están indicados para infecciones a nivel del sistema nervioso central. Mientras tanto, las cefalosporinas de tercera y cuarta generación van a alcanzar niveles adecuados en el líquido cefalorraquídeo, pero en presencia de irritación meningia, presencia de vasodilatación. Y por último, en cuanto al metabolismo y la excreción, principalmente las cefalosporinas van a presentar una excreción renal, a excepción de la cefoperazona, ceftazidima y ceftriaxona, que presentan una considerable excreción por vía biliar. Y de esta la principal es la ceftriaxona, cabe mencionar. Todas las cefalosporinas requieren modificación de la dosis en presencia de falla renal severa, a excepción de ceftriaxona, puesto que en gran medida es excretada por vía biliar, y la mayoría de las cefalosporinas van a presentar una vida media corta, de aproximadamente 1 hora. Por lo tanto, requieren administración cada 4 horas aproximadamente. Y la excepción a esto es la cefasolina, que requiere administración cada 8 horas, y la ceftriaxona, como mencioné antes, requiere administración cada 24 horas. E importante a mencionar es que la ceftriaxona puede llegar a precipitarse con el calcio en los pulmones y en los riñones de los neonatos, lo cual puede ser potencialmente fatal. Es así que no se recomienda mezclar ceftriaxona con productos que contengan calcio, como el lactato de Ringer, la solución de Hartmann o nutrición parenteral, al menos por la misma vía. Entonces, se debe evitar ceftriaxona en neonatos si es que estos reciben productos que contienen calcio por vía intravenosa. En pacientes que son mayores a 28 días, se puede coadministrar soluciones que tengan calcio y ceftriaxona, pero aquí es importante mencionar que requiere infusión o lavado de las vías, es decir, entre la administración de ceftriaxona con la administración de una solución que contenga calcio, debe haber un periodo en el cual se haya infundido abundantes líquidos para poder retirar cualquier partícula que pueda haberse quedado ahí, que luego se precipite con la ceftriaxona. Bien, y algo a mencionar que no dije a lo largo del video es que también el uso de ceftriaxona se ha visto que puede en el neonato causar ictericia, puede causar hiperbilirrubinemia. Y esto se debe principalmente a que la ceftriaxona, particularmente en el neonato, va a desplazar a la bilirrubina
bien, va a desplazar a la bilirrubina de la albúmina. ¿Ya? Entonces eso va a producir un incremento en los niveles de bilirrubina, lo cual puede conducir al kernícterus. Y bien, eso fue todo con respecto a las cefalosporinas. Si el video te sirvió, que es lo más importante, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas.